aquí lo tienen claro. 300.000 personas se han reunido en Nueva York para decir lo que ya todo el mundo debería saber, que la Tierra se calienta, que el tiempo para reaccionar se acaba. El problema está al otro lado de la ciudad. Allí están los políticos. Más de 120 jefes de Estado hablando de lo mismo, de cambio climático. Pero incapaces de ponerse de acuerdo sobre quién hace qué para solucionarlo. Les han llevado incluso estrellas de Hollywood a ver si se animan. The time to answer humankind's greatest challenge is now. Felipe VI ha compartido mesa con él y el discurso le ha quedado tan verde como su corbata. Ahora toca acelerar el paso. Si el mundo no se pone pronto de acuerdo, el futuro podría ser así. Es la previsión que hacen los meteorólogos de lo que será su trabajo en 2050. Riadas, sequías y unos Juegos Olímpicos de verano en Alaska. Anchorage, Alaska, the perfect host city. No hay que irse tan lejos. La Sexta Columna comprueba los efectos del aumento de las temperaturas aquí y ahora. Almendros de Alicante muertos tras un año sin llover. Es evidente que algo está pasando. Playas menguantes. El nivel del mar va a subir, va a permitir que las olas lleguen más hacia el interior. O agricultores de Lleida que se llevan las vides hacia el frío de la montaña. Las temperaturas suben este siglo 2 o 3 grados. Como consumidor usted mira, oiga, este vino no es el mismo que hace unos años. NSC reports spacecraft. OCO2 is configured for launch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine start. Despega el primer satélite de la NASA dedicado exclusivamente a medir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra. 22 seconds in, still looking good. En los próximos 2 años proporcionará los datos más exactos de CO2, una de las claves del calentamiento del planeta. La Agencia Espacial de Estados Unidos es uno de los referentes en el estudio del cambio climático. A sus datos recurrimos para responder a la primera pregunta relevante. ¿Se está calentando el planeta? 13,78 grados fue la temperatura media de la superficie de la Tierra en 1880. 14,56 en 2012. Así que aunque en los últimos años se ha ralentizado, la respuesta es sí. La temperatura media de la superficie de la Tierra se ha elevado casi 1 grado en poco más de un siglo. Y sigue elevándose. El pasado junio batió todos los récords de temperatura oceánica y fue el tercero más cálido en la superficie desde 1980. El panel de expertos de Naciones Unidas, el IPCC, en su último informe nos dicen que existe, que el cambio climático no solo existe, sino que está producido por el hombre. El planeta se está calentando sin duda. Ese calentamiento se está produciendo y se está produciendo tanto en la atmósfera como en el océano. Le pongo como ejemplo temperatura media entre Madrid y Sevilla, pues no es mucho más de 1 grado. Y el clima entre Madrid y Sevilla es muy diferente. Entonces, 1 grado de diferencia es mucho. La siguiente pregunta es: ¿en qué se nota esa subida de las temperaturas? La respuesta está aquí, en el mar. De 1901 a 2010, el nivel de los océanos ha subido casi 2 centímetros a un promedio de 0,17 cada año. Pero el proceso se está acelerando. Del 93 a 2010, la media es de 0,32 centímetros anuales. Récord. La causa fundamental está en esta cacerola, y es pura física. Cuando el agua se calienta, como cualquier fluido, cuando se calienta aumenta de volumen. Y el agua del mar ha aumentado su temperatura unas pocas décimas de grado, sí, pero eso provoca un aumento de volumen. Junto a ese aumento de volumen, la otra explicación de la elevación del nivel del mar está en el deshielo de los glaciares de las montañas y de los casquetes polares. Esos 2 centímetros que ha subido el nivel del mar se notan aquí.
esta isla paradisíaca panameña se está hundiendo. Sus habitantes, los indios Kuna, llevan viviendo aquí 150 años, pero ya han empezado a trasladarse tierra adentro. Comprobada la subida de las temperaturas y el crecimiento del nivel del mar, la siguiente cuestión tiene que ver con nosotros. ¿Es el ser humano el responsable del aumento de la temperatura en la Tierra? Esto era Shanghái en 1987 y esto ahora. China ha consumido más cemento en los últimos 3 años que Estados Unidos en todo el siglo XX. Un desarrollo que tiene consecuencias porque multiplica el famoso efecto invernadero. Así lo explica la NASA para que lo entiendan hasta los niños. Los gases generados por el hombre y en menor medida por la naturaleza crean una pantalla en la atmósfera que impide al calor volver al espacio. El problema es que la atmósfera no es capaz de eliminar ese exceso de este gas que estamos emitiendo. Y por lo tanto, el planeta se calienta. Manuel de Castro ha formado parte del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático. Este otro español, Fidel González, es uno de los 3 redactores de su último informe. Ninguno de los dos duda cuando se les pregunta por la causa fundamental del calentamiento de la Tierra. La influencia humana es la que está provocando en su mayor parte este calentamiento global que se está observando y es incontestable. Que eso que está ocurriendo es cierto y que va a tener y está teniendo impactos en los ecosistemas y va a tener más, también es cierto. Y que depende de nosotros tomar direcciones que lo mitiguen, también es cierto. El ser humano es el que está desequilibrando la composición de la atmósfera. A principios del siglo XX éramos 2.000 millones y ahora somos 7.000 millones. Porque 7.250 millones de humanos tenemos un impacto sobre el planeta enorme, al margen del clima y del cambio de clima, que puede. El hombre es el elemento fundamental que está generando ese calentamiento. Tras analizar el aumento de temperaturas, el crecimiento del nivel del mar y nuestra responsabilidad como habitantes del mundo, llega la cuarta gran pregunta. ¿Acaso es tan malo el calentamiento del planeta? Según los informes que maneja la ONU, la temperatura de la Tierra podría subir hasta 4,8 grados en los próximos 90 años. Esos mismos expertos aseguran que el nivel del mar podría elevarse entre 26 y 82 centímetros hasta el año 2100. Lo preocupante en algunos casos, por ejemplo, aumento del nivel del mar, nuestras previsiones se han quedado un poco, digamos, por debajo. El mar ya no es el mismo, pero sobre todo ya no será el mismo por el cambio climático. 1 grado de temperatura en el mar cambia totalmente la dinámica marina, cambia las condiciones de vida, es un cambio radical que finalmente afectará a la calidad de vida y a la salud de las poblaciones actuales y venideras. Este hombre es Nicholas Stern, economista experto en cambio climático. El cambio climático es, con la superación de la pobreza, el reto más grande del siglo XXI. En 2006 entregó un informe a Tony Blair que resume sus tesis. Este es el mundo que teme Stern para el próximo siglo si no hacemos nada. La elevación del mar y el deshielo de los glaciares provocarían más inundaciones. Se notarían especialmente en el sudeste asiático y en las pequeñas islas del Caribe y del Pacífico. Y como denunciaron los ecologistas en esta protesta, en las grandes ciudades cercanas al mar, como El Cairo, Nueva York o Londres. Por supuesto, hay estados isleños que desaparecen. Inundación de largo plazo hace que perdamos territorio, genera erosión en las costas. No olvidemos que muchas urbanizaciones costeras se han edificado sobre zonas dunares, zonas casi ganadas al mar. Estamos hablando de consecuencias con desgracias y con catástrofes, claro. Paradójicamente, la consecuencia sería un aumento de la escasez de agua, sobre todo en la región andina de Sudamérica, zonas de China e India. El aumento de las temperaturas arruinaría las cosechas, así que en el mundo habría menos comida. El cambio climático aumenta de forma significativa el riesgo de hambrunas y de hambre crónica. Aumentarían las muertes por malnutrición, especialmente en África, donde además subiría el riesgo de enfermedades tropicales. Los mosquitos que las transmiten, sus posibilidades de supervivencia aumentan porque no hay frío que acabe con ellos. Ya está muriendo gente por efecto del cambio climático.
inundaciones, sequías y hambre que provocarían migraciones masivas. Si hacemos desaparecer el medio de vida de las personas, lógicamente no tienen más alternativa que migrar. Se ha calculado que puede haber unas migraciones de hasta 300 millones de personas, sencillamente exilados por el cambio climático. Sí, y vamos a ver, el planeta tenía hace menos de un siglo 1.000 y pico millones de habitantes y ahora tiene 7.000 y pico. ¿Quieres un movimiento migratorio más fuerte que ese? Ellos también sufrirían el calentamiento del planeta. Este sería un mundo con menos especies. Entre el 15 y el 40% se verían expuestas a una posible extinción. Si el cambio es demasiado rápido, que ese es el problema de este cambio climático, pues muchos bosques se verían seriamente amenazados. Los anfibios, por ejemplo, son uno de los grupos más vulnerables. El caso de los osos polares en el Ártico, ¿no? Para alimentarse dependen del hielo, y si no hay hielo, pues empiezan a nadar decenas o centenas de kilómetros, pero claro, llega un momento en que les agotan las fuerzas y no pueden, entonces cada vez la población se reduce. Obviamente, si una especie no se adaptan con suficiente rapidez, pues evidentemente se van a extinguir. Las consecuencias del cambio climático no serían iguales en todas partes. El calentamiento de la Tierra provocaría más desigualdad. Los pobres serían aún más pobres. Eso sí está claro. Realmente los que peor lo van a pasar son los que ya viven mal en este momento. Stern ha llegado a advertir de consecuencias equivalentes a otra guerra mundial por culpa del cambio climático. En 2011, el economista consideraba que en sus previsiones se había quedado corto. Creo que hemos subestimado los daños de un descontrolado cambio climático. Las catástrofes que vaticina Stern han causado gran controversia entre la comunidad científica, pero en el debate del cambio climático el asunto que más polémica genera es este. ¿Está relacionado el aumento de la temperatura en la Tierra con los fenómenos naturales extremos? The President of the United States. Obama está en esa tesis. Because the changing climate is already harming Western communities struggling with drought and coastal cities dealing with floods. No hay dato ninguno que abone esa idea, a pesar de lo que haya dicho Obama. De momento los datos no son concluyentes. Cuando se ven las gráficas del número de huracanes o de tormentas o de inundaciones, eso no hay un aumento. En los sitios en los que son propicios a las inundaciones habrán más inundaciones y serán más frecuentes. Los sitios que son secos y son propicios a grandes periodos de sequía tendrán más frecuentes esos periodos. Eso es lo que nos está diciendo la ciencia. La percepción de la gente es que ahora pasan más cosas, pero en mi opinión es una percepción. Los medios de comunicación hoy nos informan muy bien y de forma muy exhaustiva de cualquier cosa que ocurre. No aumentará tanto la frecuencia de ciclones tropicales, sino más bien la intensidad. Pero eso también es casi lógico, ¿verdad? Cuanto más caliente esté el aire, más cantidad de vapor de agua puede contener, y si tiene más vapor de agua, entonces los ciclones tropicales serán mucho más intensos. De hecho, compañías de seguros importantes internacionales están desde luego muy atentas a este tipo de comportamiento, Ya en 2008 las 42 mayores aseguradoras del mundo pidieron a los políticos medidas eficaces contra el cambio climático. Y esa es la siguiente cuestión. ¿Tiene consecuencias económicas el calentamiento del planeta? Aquí tienen claro que muchas y muy malas. Tras décadas de contaminación masiva, la Casa Blanca plantea ahora reducir las emisiones de gases. Y su argumento fundamental es económico. We can act in ways that protect our environment and promote economic growth at the same time. We know we can do it. We've shown we can do it.
Pese a las reticencias entre los republicanos, la preocupación ha llegado hasta el mundo de los negocios. Our economy is vulnerable to an overwhelming number of risks from climate change. Este es Henry Paulson, ex capo de Goldman Sachs. Junto a otros importantes hombres de negocios y economistas, han elaborado un estudio con una conclusión: que el cambio climático es mucho más perverso para la economía que la última crisis financiera. Una alerta que también se ha encendido aquí. Otro informe de la Unión Europea asegura que si no se toman medidas, el impacto del cambio climático costará en el último cuarto de este siglo un 1,8% del PIB europeo. Y así llegamos a la última pregunta de esta serie: ¿por qué los países no se ponen de acuerdo para tomar medidas? Primero está la presión de las grandes multinacionales de la energía. Pero además, aquí cada país tiene intereses muy distintos en función de su grado de desarrollo. Hay una razón bastante clara: los países en desarrollo no quieren poner límites a ese desarrollo. China, India, Rusia... No le digas tú que le pongas frenos a su desarrollo, porque además te echan la culpa a ti. Dicen, oiga, usted ya lo hizo mal, no me diga ahora que yo lo haga bien. A mí no me pongas límites porque tú no has tenido límites para desarrollarte. Por ejemplo, a China le obligas a quemar el carbón de una manera eficiente y limpia como lo quemamos en el primer mundo, y China dice que qué horror, que le cuesta mucho más caro. Quemar el carbón tal como sale de la mina es estupendo, es lo más barato que hay. Ahora contamina, ¡guau!, una barbaridad. Y alguien tendrá que decir, bueno, vamos a ponernos encima de la mesa y a negociar y a ver qué se puede hacer. Lo que estamos es perdiendo tiempo para actuar y tiempo para poder afrontar, ya sea a través de la mitigación o de la adaptación o de las dos combinadas, que es como debe ser, el problema del cambio climático.